Ok, seguimos con las preguntas. Ahora vamos con las de Aida Alvarado. Em, Dice Aida, ¿cómo ha afectado la ciencia ficción a la planeación de ciudades? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Uf, qué buena pregunta. No soy un experto en ciencia ficción. Estoy pensando en Norman Bell Geddes y la exhibición universal en la que él produjo algunos modelos como de la ciudad futura. Y cómo las ciudades de hoy de alguna forma semejan a esas visiones que tenía Norman Geddes. Ese sería un ejemplo de eso. Pero para mí me gustaría entender la pregunta cuando hablamos de ciencia ficción, cómo la ciencia ficción afecta a la planeación de ciudades. ¿Qué cuenta como ciencia ficción? No cuenta, por ejemplo, esos cuentos de Broadacre City de Frank Lloyd Wright o La ciudad jardín de Ebenezer Howard. No fueron esos en algún momento ficciones. Y no vemos hoy la influencia que tuvo la noción de ciudad jardín en tantas formas en tantas formas de desarrollo urbano. O cuando, no sé, Frederick Law Olmsted primero imagina Central Park y luego lo construye, y cómo ese proyecto, cómo esa imaginación ha influido en otras ciudades. Creo que me estoy saliendo por la fácil porque estoy diciendo que, que, que todo o sea, todas las ideas que existen como ideas sin construirse cuentan como ciencia ficción, pero también creo que es justo verlo así. Eh, Me imaginaría que la pregunta tiene más que ver con alguna novela concreta de ciencia ficción. Pues podría pensar en esta novela de Philip K. Dick, Minority Report, que se hizo película. Creo que fue Spielberg el que la dirigió. Se consultaron a muchos expertos, y pues algunas de las tecnologías, algunas de las ideas sobre, por ejemplo, los automóviles, cómo funcionan los automóviles en ese futuro, pues tiene que ver con la ciudad. Es una gran pregunta. Mariano sería una mejor persona para responderla. Pregunta número 2. Para que las ciudades funcionen, debe de existir la periferia, donde se lleva a cabo la agricultura, el ganado, entre otras actividades. ¿Eso también lo abarca el urbanismo? Correcto. Eh, Hoy en día esto es algo que consta en algunas otras preguntas, la noción de urbanización planetaria, la noción de urbanización total, tiene que ver con entender que lo urbano no está circunscrito a una ubicación en el espacio. Lo urbano tiene que ver con un estilo de vida. Hay un texto muy famoso de 1938 del sociólogo Louis Wirth que se titula El urbanismo como un estilo de vida, donde tenemos que entender que las funciones, los procesos, los flujos de energía y de materia que permiten nuestra vida urbana son procesos que van más allá de la frontera física de la ciudad, son procesos que nos sugieren pensar más en la ciudad menos en la ciudad como objeto y más en la urbanización como proceso. Si tomamos como ejemplo un teléfono o el shampoo o lo que comemos en un día y vemos los ingredientes, vemos los componentes de nuestra ropa, de las cosas que usamos, nos damos cuenta que son resultado de cadenas logísticas que conectan diferentes geografías eh, a través de diferentes escalas y de diferentes territorios. No hay forma de circunscribir, de dibujar una frontera discreta alrededor de algo. Todo está de alguna forma conectado con todo. En el texto se habla de la idea de Wilson de concentrar la humanidad en la mitad de la superficie de la Tierra y la otra mitad dejarla intacta. Esta noción de planeación, esta noción de planeación de dónde se puede construir y dónde no, también podría llamarse urbanismo. Eh, sí, claro, el urbanismo tiene que ver con es chistoso porque el urbanismo, la planeación urbana, el diseño urbano son cosas diferentes. El urbanismo no es no creo que es una profesión, creo que es un campo.
Es como, por ejemplo, alguna vez estudiaba yo la nisología. La nisología es el campo que estudia las islas y hay una revista académica de nisología y en esa revista cuando vemos quienes escriben para ella, pues hay sociólogos, antropólogos, economistas, ambientalistas. ¿Por qué no pensar en las ciudades de la misma forma, no? Entonces, el urbanismo pues es el pensar en la ocupación del territorio, eh, tiene una relación con la geografía, yo pensaría, pero también con la economía, etcétera. Es su propio campo de estudio y efectivamente tiene que ver con pensar dónde sí y dónde no construir, como dice tu pregunta. 4. La privatización de la tierra ha reducido el espacio público y el paisaje a su mínima expresión. ¿Es posible que mediante la privatización se pueda construir un espacio público del que todos sean dueños y cuiden y aprovechen? ¿No sería esto utópico? Pues más bien sería a partir de la abolición de la privatización o de la colectivización de la privatización. Es decir, hay modelos comunales, modelos colectivos, modelos cooperativos, modelos donde la tenencia de la tierra es compartida. Esa es otra alternativa. 5. El espacio público generalmente está acompañado de una serie de normas y reglas. Correcto. Entonces, ¿existe realmente el espacio público donde todos sean libres? Bueno, aquí es donde lo que es importante es definir qué entendemos por libertad. Digamos, un fetichismo por esta noción de libertad que significa hacer lo que se nos pegue la gana, pero en realidad esa libertad es una fantasía. La libertad es un concepto sintético en el que nosotros debemos de decidir colectivamente cuáles son nuestros derechos y responsabilidades. 6. En la lectura se habla de urbanizar otros espacios a diferentes escalas. Perdón, solamente quería complementar la noción de libertad. Existe, por ejemplo, en materia legal, la noción de libertad negativa que nos dice qué es lo que no podemos hacer y la libertad positiva que nos dice qué es lo que sí podemos hacer. Entonces, ofrezco esto como para darle un poquito de matiz al concepto de libertad. No pensarlo como este ideal irreal. 6. En la lectura se habla de urbanizar otros espacios a diferentes escalas, principalmente a escala mayor. En las novelas de Kim Stanley se puede urbanizar una nave espacial, un planeta entero, el sistema solar. Partiendo de esto, ¿será posible que en un futuro nuestra forma de urbanizar el mundo cambie? Definitivamente sí, ojalá. Si no, no habrá mundo para nosotros. Es decir, urbanizar el océano, las profundidades de la Tierra, etc. Pues el océano está urbanizado. El Golfo de México está completamente urbanizado con todas estas plataformas petroleras. Los océanos están urbanizados en tanto que extraemos recursos naturales, llámeseles peces para alimentar a la población. Eso es parte de estos procesos que alimentan a las ciudades. Los océanos están urbanizados, el subsuelo está urbanizado. De hecho, por ejemplo, el trabajo de Pierre Belanger habla de la urbanización del subsuelo, de la urbanización vertical, cuando habla de cómo extraemos minerales. Tiene todo un libro sobre la industria de la extracción en la industria minera, cómo ha servido como una herramienta de los imperios coloniales. El subsuelo está urbanizado, la estratosfera está urbanizada, todo el planeta está urbanizado, todo el planeta está siendo puesto a funcionar, está extrayéndosele un valor para mantener el sistema político-económico de nuestras ciudades. En la lectura se plantea el hecho de urbanizar. 8. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y urbanismo? Bueno, esa nos la platican muchas personas, especialmente el geógrafo marxista David Harvey. Estoy viendo el tiempo porque me quedan 6 minutos. Harvey dice que el gran problema del capitalismo es el problema de la acumulación del excedente. ¿Qué se hace con todo ese dinero extra, con todo ese valor extra que se genera cada año? ¿En qué lo reinvertimos? Hay 3
cuando se sobreacumula ese excedente, el capitalismo entra en crisis. Las soluciones a esta crisis, según Harvey, son tres. Una es la expansión geográfica, es decir, dejamos de producir ropa barata en Estados Unidos para producirla en las maquiladoras del norte de México, y luego dejamos de producirla en México para producirla en China, y luego dejamos de producirla en China para producirla en Pakistán, y luego en Bangladesh, etcétera. Es esta expansión geográfica que siempre busca explotar ese diferencial. Otra solución al problema de la sobreacumulación es la guerra. Voy, destruyo un país, luego a través del Banco Mundial obligo a ese país a tomar un crédito para pagarle a las compañías de mi país para reconstruir el país. Es un negociazo. Y la tercera solución al problema de la sobreacumulación es la urbanización. Y esto fue lo que pasó a finales de los 90 y principios del 2000, con todos estos desarrollos enormes que se hacían en Medio Oriente, que se hacían en China, y que en Estados Unidos llevaron a que reventara la burbuja de las hipotecas de la industria inmobiliaria, y eso fue lo que detonó la crisis. Y es una gran manera como de especular con el espacio. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y urbanismo? Pues toda. Hoy hablamos de un modelo de urbanización neoliberal que justamente procura buscar esas desigualdades para explotarlas. Y el urbanismo no solamente es sintomático de esa lógica política y económica, sino que es lo que permite que se perpetúe esa lógica. Es una relación súper imbricada. 9. ¿Cuál es algo que las ciudades hoy en día han adoptado de la ciencia ficción? Pues yo diría que todo. Todo ha empezado como ficción y poco a poco lo hemos adoptado. Toda la ciencia empieza a mucha ciencia empieza como un accidente, pero siempre está esta componente en la que nos imaginamos qué es lo que puede ser. Es fantástico pensar, por ejemplo, ahora que estamos en medio de la pandemia, como algunos pensadores griegos imaginaban que existían estos corpúsculos que no podíamos ver, que penetraban nuestro cuerpo y nos hacían enfermarnos, ¿no? O sea, muchos de los avances científicos empiezan con intuiciones de la imaginación, y por tanto muchas de las cosas que tenemos hoy pues empezaron como alguna idea, como alguna ficción. 9. ¿Cuál es algo que las ciudades... Okay. Y 10. ¿Qué le espera al urbanismo para el futuro? Pues cambiar o morir, porque no podemos seguir como vamos. Muchas gracias por las preguntas. Creo que ya no hay más. En fin, saludos y muchas gracias.